Muy buenas, mi nombre es Génesis Contreras, estudiante de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Hoy les voy a hablar sobre los pares craneales. Para entender principalmente qué son los pares craneales, debemos entender un concepto básico de ellos. Los pares craneales o nervios craneales son un conjunto de 12 pares de nervios que se consiguen de forma bilateral y de forma simétrica en diferentes niveles del encéfalo, precisamente en su masa gris. Estos son los encargados de llevar y conectar el encéfalo con diferentes partes del cuerpo, desde la cabeza, cuello, tórax y parte del abdomen, después de su salida por los orificios, fisuras o forámenes de diferentes estructuras óseas. Estos constituyen parte importante del sistema nervioso periférico que relaciona el encéfalo con las otras estructuras craneales y cervicales. Ahora vamos a ver cuáles son los pares craneales y sus funciones. En el primer lugar tenemos el olfatorio. Lo primero que notamos es que tiene dos orígenes, uno real y uno aparente. Entre cada uno de los pares craneales eso va a variar. En los orígenes reales van a variar entre 1, 2 y hasta 5 orígenes reales en diferentes pares craneales. Y los orígenes aparentes serán entre 1 o 2. El origen real es la ubicación de los cuerpos neuronales. En tal caso, si son sensoriales, serían ganglios, y si son motores, serían núcleos. Mientras que los orígenes aparentes serían los lugares por donde emergen estos pares craneales. El origen real del primer par craneal se dice que sus fibras se originan en las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Sus dendritas van a ser los receptores de los estímulos odoríferos que lleguen desde las fosas nasales. Su información va a ascender por el cuerpo neuronal hasta que su otra dendrita traspasa lo que es la lámina cribosa, en donde llegan al bulbo olfatorio y hacen simnasis con diferentes neuronas que se encuentran allí. Luego de traspasar la lámina cribosa se encuentra su origen aparente. Después de hacer la simnasis con esos cuerpos neuronales encontrados en el bulbo olfatorio, ellos crean lo que es el tracto olfatorio, ascienden hasta lo que es la corteza cerebral, en donde su información va a llegar a lo que es el lóbulo temporal, justo en su parte anteromedial y basal, en donde los estímulos se van a hacer conscientes de forma somática, visceral, emotiva y cognitiva. Como cualquier estructura del cuerpo, estas van a sufrir o alteraciones o patologías. Puede sufrir de anosmia, que es una pérdida parcial o completa de lo que es el sentido del olfato, la hiposmia, que es cuando el sentido del olfato se encuentra reducido. Pueden percibir olores y otros no. Cuando se hace la prueba del olfato, se le pide al paciente que tape uno de sus orificios y se le da a oler una esencia, ya sea de café, jabón, mentas o hierbabuena. Gascomia, que es una percepción imaginaria de olores desagradables, ya sea por patologías físicas o psicológicas. Y por último, la hiperosmia, que es una alteración del mismo nervio que sensibiliza lo que es el estímulo del olfato. El segundo par craneal pertenece al óptico, quien se encarga de transmitir información sensorial específica visual de todos los estímulos que recibe el ojo y las transfiere a lo que es el cerebro, para que el cerebro interprete la información y crea una imagen mental de lo que estamos viendo. Como podemos ver, el origen real es en las capas neuronales de segundo orden, es decir, en las neuronas ganglionares y sus prolongaciones que se encuentran alrededor de toda la retina. Sus axones se van a dirigir hacia adentro y hacia atrás, pasando por lo que es el agujero óptico. Luego de pasar por allí, se crea lo que es su origen aparente. Como cualquiera de las estructuras de nuestro cuerpo, pueden sufrir patologías. Por ejemplo, la escotoma, que es una pérdida de la visión en un área del campo visual. Tenemos la amaurosis, que es la pérdida total de la visión en uno de los ojos por causa de una lesión del nervio óptico antes de llegar a la decusación. Tenemos la hemianopsia, que es la pérdida de visión en una mitad del campo visual por una lesión en el quiasma óptico. También tenemos lo que es la cuadramnopsia, que es en un cuadrante de el ojo, y esto es por una lesión en lo que es las radiaciones ópticas. Y por último tenemos la miopía, que es una alteración directa en el cristalino. Para evaluar este par craneal se va a necesitar de cartillas de Snellen, pruebas de campo visuales o de visión de colores. El tercer par craneal pertenece al oculomotor, que es un nervio totalmente motor que se encarga de transmitir información motora somática general a los músculos extrínsecos del ojo, menos al oblicuo superior y al recto lateral, al igual que
que transmite información visceral general de forma parasimpática a lo que es el músculo esfínter del iris y al músculo ciliar. Su origen real de la función motora general es en el núcleo motor del nervio oculomotor. Su trayecto será hacia anterior, y el origen real de la función motora visceral será en el núcleo de Didie-Westphal, que se va a dirigir también hacia anterior. Estos dos orígenes reales van a tener solo un origen aparente, que será la fosa interpeduncular, que se van a dirigir hacia anterior para inervar a dichos músculos. En sus patologías encontramos lo que es el astigmatismo, que es una afectación en la córnea. El estrabismo es una afectación en donde uno de los ojos no mira hacia la misma dirección. También está la diplopía, que es una afectación en donde el paciente refiere que ve doble. Para detectar todos estos síntomas, en las pruebas se realiza una prueba del disco ocular o motilidad de los ojos. El cuarto par craneal pertenece al patético, quien se encarga de transmitir información motora específica a un solo músculo extrínseco del ojo, que es el encargado de llevar nuestra mirada hacia abajo y hacia adentro. Su origen real es en el núcleo motor del cuarto par craneal, ubicado en el mesencéfalo, a nivel del colículo inferior. Cuando llega a su origen aparente, emerge en la cara posterior del tallo cerebral, contorneando lo que son los pedúnculos cerebrales, para llegar hasta anterior. Su trayecto será pasando por el seno cavernoso, traspasándolo y llegando a inervar a lo que es el músculo oblicuo superior. Sus patologías serán estrabismo, como fue anteriormente mencionado en otro de los pares craneales. El quinto par craneal pertenece al trigémino, quien es uno de los pares craneales con mayor tamaño y que empieza a tener funciones mixtas. En este caso se encarga de transmitir información motora general a lo que son los músculos de la masticación, como el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y externo, al igual que otros músculos con otras funciones, al igual que se encarga de transmitir información sensitiva propioceptiva a lo que son los músculos de la masticación, a la articulación temporomandibular, los dientes, la lengua y los músculos de la expresión facial. También se encarga de transmitir información sensitiva general a lo que es la piel, principalmente al tacto discriminativo y a presión, temperatura y tacto. Como podemos observar, tiene diferentes orígenes debido a sus diversas funciones. Su origen aparente será cara anterolateral del bulbo. Patologías: tenemos la neuralgia esencial, que son dolores punzantes que duran un determinado de tiempo, entre unos minutos o segundos. Realmente su nombre esencial viene de que realmente no se reconoce su causa. Segunda patología, tenemos la sintomática del trigémino, que este es un dolor punzante en lo que es el ganglio del trigémino y es un dolor que se esparce a lo que son sus ramificaciones o el trayecto del trigémino. Cuando se realiza la evaluación para el nervio trigémino, se realizan pruebas como la de un hisopo, en el cual el rostro va recibiendo estímulos muy suaves y el paciente mantiene los ojos cerrados y el examinador va tocando en diferentes porciones de la cara y el paciente tiene que ir señalando en dónde siente el estímulo. Y por último, se realiza una evaluación de lo que es la resistencia de los músculos de la masticación, en donde el examinador realiza resistencia a cualquier movimiento que se realiza en la masticación, como en la abertura de lo que es la mandíbula y en el ascenso de la misma. El sexto par craneal o abducen tiene su origen real en el núcleo motor del sexto ventrículo, ubicado en el puente, y su origen aparente será en el surco médulo-pontino en su parte anterior, y aquí comenzará su trayecto hacia anterior y hacia afuera para inervar a lo que es el músculo recto lateral. Las patologías de este par craneal serán igual a las ya antes mencionadas. Sin embargo, se agrega la patología directa de este par craneal, que será la parálisis aguda del sexto par craneal. El séptimo par craneal pertenece al facial. Aquí vamos a ver lo que es el origen real de la función sensitiva somática general, que es en el ganglio geniculado, en donde va a salir o donde va a conducir información de gusto. Luego vemos la función motora visceral general, que tiene su origen real en el núcleo salival superior. De este van a salir la información motora visceral de forma parasimpática para las glándulas submaxilar, sublingual y lagrimal. Por último, va a salir la información motora visceral específica desde el núcleo motor del séptimo par craneal a los músculos de la expresión facial. Patologías. Sus patologías van a ser de parálisis facial periférica y parálisis facial central. La parálisis facial periférica va a dividirse en dos. Lo único que va a cambiar de estas patologías y de la primaria y de la secundaria serán sus causas. Las dos van a tener los mismos síntomas, que será una parálisis de la mitad de la cara
cara tanto en su porción superior como en la porción inferior, mientras que la parálisis facial central será una parálisis de la mitad inferior de la cara. Para realizar pruebas de la función del séptimo par craneal se van a realizar pruebas de resistencia en el que se van a integrar los grupos de la masticación y de la expresión facial. El octavo par craneal corresponde al vestíbulo coclear, quien se encarga de transmitir información sensitiva específica de los sonidos hasta la corteza auditiva en el área 41 y 42 y también en la corteza auditiva de disociación. También se encarga de transmitir información sensitiva propioceptiva a lo que son los movimientos oculares, a los movimientos de la cabeza y la orientación del cuerpo en el espacio, brindando equilibrio y coordinación. Patologías. Puede presentar patologías como la hipocausia, en donde el paciente refiere a diferentes sonidos o golpeteos que no tengan una fuente externa. Para realizar las pruebas de las fibras sensitivas del sonido, se realizan pruebas con diferentes sonidos o susurros que el examinador emita y que el paciente pueda describirlo. El vértigo posicional es otra de las patologías que puede sufrir el paciente, en el que presenta vértigos o breves mareos al realizar ciertos movimientos de la cabeza. Para esta prueba se utilizan las maniobras de Riner y de Weber, al igual que una prueba de impulso cefálico. El noveno par craneal pertenece al glosofaringio, quien pertenece a los grupos de pares craneales que tienen funciones mixtas. En este caso usaremos directamente la imagen para explicar sus funciones. Aquí observamos diferentes orígenes reales de las fibras sensitivas y orígenes reales de las fibras motoras, y que solo tienen un origen aparente, que será pasando el surco post-olivar. Las fibras de este nervio saldrán por lo que es el agujero yugular, quien dará lo que son los ganglios superior e inferior del mismo nervio. Las primeras ramas sensitivas que veremos serán la rama sensitiva somática general, que se va a dirigir hacia inferior y hacia adelante para inervar lo que es el tercio posterior de la lengua, al igual que habrá una porción de estas fibras que se dirigirán hacia el ganglio óptico. Estas darán sus ramas colaterales a lo que son las trompas de Eustaquio y el oído medio. Todas estas fibras los que van es a traer información de dolor, temperatura y tacto de estas estructuras. Luego tenemos las fibras sensitivas viscerales generales hacia lo que es el cuerpo y seno carotidio. Luego tendremos las fibras sensitivas viscerales especiales, que nuevamente saldrán del ganglio inferior y llevarán información gustativa del tercio posterior de la lengua hacia el cerebro. Ahora, para comenzar con lo que son las fibras motoras viscerales especiales, estas saldrán del ganglio inferior hacia el músculo estilofaringio, y luego las fibras motoras viscerales generales, que se van a dirigir hacia el ganglio óptico y van a dar unas fibras hacia la glándula parotidia para mandar información motora visceral, pero de forma parasimpática. Patologías. Su patología es la neuralgia del glosofaringio, que el paciente va a referir dolor localizado en la parte posterior de la faringe y en la parte del tercio posterior de la lengua. Para esta prueba, el examinador inserta una paleta de madera por encima de la lengua y el paciente debe emitir algunos sonidos. El décimo par craneal recibe el nombre de vago, quien se encarga de transmitir información sensitiva somático general de las estructuras del oído externo, en la membrana del tímpano y el conducto auditivo, como también transmite información sensitiva somática visceral de forma general. También se encarga de transmitir información sensitiva somático visceral de forma específica, conduciendo información gustativa. También transmite información motora visceral específica de faringe, laringe y los 2/3 superiores del esófago. Y por último, se encarga de transmitir información motora de forma general y parasimpática a los músculos lisos. Aquí veremos los orígenes de cada una de sus fibras y un solo origen aparente proveniente de la médula oblongada. Se pueden presentar patologías como la colitis, que es una inflamación del intestino grueso. También se puede producir gastritis, que es una irritación del revestimiento estomacal. Ahora veremos el 11º par craneal, que corresponde al espinal o accesorio. Es un par craneal con una función totalmente motora, en la que se observa que tiene dos orígenes. Estas dos ramas se van a unir hasta su descenso.
Las primeras fibras motoras somáticas generales irán a inervar lo que es el músculo trapecio y esternocleidomastoideo, mientras que las segundas fibras, que son las fibras motoras viscerales especiales, se unirán con el vago para formar el plexo faríngeo. Patologías: hombro caído. El paciente va a referir dolor severo en el hombro, algunas veces se van a presentar moretones, hinchazones, al igual que espasmos musculares. La realización de la evaluación para este par craneal será la elevación de los hombros contra resistencia que la aplicará el examinador y los movimientos de rotación del esternocleidomastoideo en contra de resistencia. Y por último, pero no menos importante, veremos el 12º par craneal, que pertenece al hipogloso. Se encarga de conducir información totalmente motora somático general a los músculos intrínsecos de la lengua, entre otros músculos encontrados en el cuello y lengua. Su origen real será en el núcleo motor del 12º par craneal en la parte dorsal de la médula oblongada, y su origen aparente será en el surco preolivar, justo en la parte inferior del puente. Patologías: encontramos disartria, la cual es la dificultad para emitir sonidos o palabras. Gracias por su atención. Esto sería todo.